Maximiliano y oyentes, buenas tardes. Luego de sus resonantes fracasos en el tratamiento legislativo de la ley ómnibus y algunos traspiés judiciales del DNU en materia laboral, el Gobierno Nacional vuelve a la carga con una nueva versión de la ley bases. Esta vez no se insistió con el camino de adhesión al libro cerrado que había caracterizado el primer capítulo, sino que esta vez la iniciativa fue fruto de bastante trabajo y negociaciones por parte del ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de gabinete, Nicolás Poses, con algunos gobernadores, los diputados que le responden y la oposición dialoguista. Quedaron expresamente fuera de esos acuerdos los gobernadores Martín Yarlora de Córdoba, Axel Kicillof de Buenos Aires, Ricardo Quintela de La Rioja y Sergio Silioto de La Pampa. Así todo, fuentes de los sectores dialoguistas de la oposición adelantaron que existiría un acuerdo general para la aprobación del texto en diputados, mientras se mantienen algunas diferencias particulares sobre las que se esperan avanzar durante los debates en las comisiones. La nueva ley bases, a diferencia de la versión original de más de 600 artículos, es una versión reducida de solamente 279 artículos. En el nuevo proyecto se reduce como una cuestión importante las emergencias solicitadas por el presidente Milei solamente a 4, la emergencia administrativa, económica, financiera y energética, y reduciendo el plazo a 1 año. También son mucho menores la cantidad de empresas sujetas a privatización total o parcial, solo serán 18 empresas del Estado, incluyendo el Banco Nación. Esta vez tampoco se incluye una reforma laboral por parte del Ejecutivo, ya que en un cambio de estrategia le han propuesto a la UCR que presente un proyecto aparte con una versión light del capítulo laboral del DNU frenado por la justicia. Empezando de alguna manera a asumir el principio de realismo político, no se van a tocar en esta oportunidad los aportes sindicales y los fondos de las obras sociales, además de que la prohibición de protestas y asambleas se abandona. La reforma que presentarán el radicalismo incluirá un periodo de extensión de prueba mayor al actual, un fondo de cese voluntario de lo laboral y la eliminación de multas por falta de registración. Esta nueva versión de la ley ómnibus contiene un blanqueo en el mismo sentido y una moratoria para las empresas que regularicen la situación de sus trabajadores, permitiendo la extinción de acciones penales, la condonación de deudas y la desaparición del registro de empleadores con sanciones laborales. El proyecto de ley ómnibus contempla también la derogación en materia previsional de la moratoria sancionada por el gobierno de Alberto Fernández e incluye una nueva fórmula previsional que el gobierno propone con una actualización vinculada a la movilidad de la movilidad, en línea con la inflación, lo cual genera de alguna manera preocupación en los pasivos, pues en el imaginario y en el discurso del Ejecutivo la inflación estaría bajando en los próximos meses y al quedar la movilidad en línea con esa baja de la inflación, estaría difícil de ver de cómo se recuperarían los haberes de los pasivos que vienen perdiendo desde la devaluación de diciembre una parte importante de su poder de compra. Dentro del capítulo fiscal, el presidente desdice su voto como diputado cuando colaboró en la eliminación del impuesto a la ganancia, ya que ahora se propone restituirlo con un piso de 1,8 millones de pesos para solteros y 2,2 millones de pesos para casados con hijos, con lo cual una parte de los trabajadores registrados volverán a pagar ganancias. También se propone un amplio blanqueo de capitales en el país y en el exterior, tanto para residentes como para no residentes. El blanqueo sin alicuota, es decir, sin penalidades, estaría en el orden de los $100.000. La ley consigna que quienes entren en este blanqueo quedarán liberados de acciones civiles por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros o infracciones administrativas. Y a todo esto se suma la puesta en marcha de un régimen de incentivo para las grandes inversiones, donde el Ejecutivo abre mucha expectativa alrededor de la entrada de capitales.
El nuevo texto no trae novedades de relevancia para los sectores agropecuarios, pues la posibilidad de aumento de retenciones queda descartada, lo mismo que los cambios en el régimen que regula la producción y la comercialización de biocombustibles. Por ejemplo, en el capítulo de reforma del Estado, el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, queda expresamente excluido de las posibilidades de una intervención. Entonces, si bien el gobierno tiene expectativas positivas respecto a la votación en diputados, se adelantan mayores dificultades en el Senado, pues la oposición kirchnerista tiene por sí mismo 33 de los 37 votos que se necesitan para generar un rechazo de la ley. Esta aritmética legislativa se da en un momento complejo, pues se da mientras el bloque de diputados nacionales de Milei entró en crisis a la hora de elegir la presidencia de la estratégica comisión de juicio político, y la crisis terminó con el corrimiento del presidente del bloque de la Libertad Avanza, Oscar Sago, y la designación en su reemplazo del cordobés Gabriel Bornoroni. El desplazado presidente de la Libertad del bloque de la Libertad Avanza, adelantó que conformará un interbloque con los diputados que le responden. En este mismo sentido, el mismo día miércoles también se rompió el bloque de la Libertad Avanza en el Parla Sur, lo cual muestra, digamos, alguna inconsistencia en términos de representación legislativa en el espacio del presidente Milei. El gobierno busca un primer éxito político, legislativo, en estas complejas condiciones, agudizadas de alguna manera por las constantes señales de intolerancia en el discurso presidencial, ¿no? Por ejemplo, en una reciente entrevista con Alejandro Fantino, el presidente Milei repitió estar dispuesto al conflicto con el resto del arco político, con lo cual es impredecible saber cómo culminará este capítulo trascendente de la actualidad política, que implica la llegada de nuevo al Congreso de esta nueva ley bases, digamos, ¿no?, que retoma la posibilidad del gobierno de hacerse con un éxito parlamentario y legislativo para tener herramientas para desarrollar su plan de gobierno. Así que estaremos informando en las semanas que vienen la evolución de este momento trascendente, como decíamos, de la actualidad política.